En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Dicen que no hablan las plantas, ni la fuente ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que he leído con anterioridad pertenecen al conocido poema 59 de la insigne escritora gallega Rosalía de Castro. La composición, que forma parte del libro En las orillas del Sar, publicado un año antes de su muerte, consta de una sola estrofa de 14 versos hexadecasílabos y trata, con sencilla pero exquisitas imágenes, el tema del paso del tiempo y de la fugacidad de los años. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 41. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. En un mes pleno de efemérides relacionada con la literatura castellana y universal, no podía faltar el recuerdo a nuestra admirada Rosalía de Castro, de cuyo nacimiento pronto se cumplirán 186 años. Y es que María Rosalía Rita de Castro vio la luz por vez primera el 23 de febrero de 1837 en Camino Novo, un arrabal de Santiago de Compostela, falleciendo el 15 de julio de 1885 en Padrón, municipio coruñés, que vería nacer en 1916 a Camilo José Cela. Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa, Rosalía sobresalió sobre todo en el campo de la poesía, a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus tres obras clave, Cantare gallego, Folias novas y En las orillas del Sar. En el Día de las Letras Gallegas, el 17 de mayo, festividad instituida en 1963 por la Real Academia Gallega de la Lengua, se celebra que tal día como ese, pero de 1863, se publicaba en Vigo el primer ejemplar de su obra Cantare gallego, primer libro escrito íntegramente en gallego y considerado la primera gran obra de la literatura en esta lengua contemporánea, la cual marcaría el inicio del llamado Resurdimento o Renacimiento cultural de Galicia. Como presentación de la primera invitada de esta tarde en nuestro programa, considero muy adecuado reproducir un fragmento de la reciente reseña que Laura Isabel Velasco ha publicado en su interesante canal literario acerca de su última obra, El enigma del oráculo o El oráculo de Sira III, libro publicado por la editorial Pábilo en octubre de 2022. Nos dice Laura Isabel que se trata de una de esas historias que se escapan de sus páginas para darnos varias lecciones de vida. El valor de la amistad, que la unión hace la fuerza, que los malos sentimientos no nos llevarán a buen puerto, que la vida es maravillosa y, sobre todo, que el amor no entiende de diferencias. Cuando aparece y es correspondido, sencillamente debemos abrazarlo y no declararle la guerra, porque está claro que no le ganaremos ni una sola batalla. Añade que es una novela escrita con la delicadeza del alma, con un estilo muy depurado, que junto con sus preciosas ilustraciones hará que queramos viajar a Duir a luchar contra el mal que le acecha y proteger el oráculo de Sira. Este libro, El enigma del oráculo o El oráculo de Sira III, es la parte final de una trilogía
cuyos anteriores volúmenes son La profecía y El destino de Sira. Efectivamente, estamos hablando de María Coronado, nacida y residente en Huelva, ciudad donde desarrolla una intensa labor literaria e intelectual. Precisamente el 14 de febrero, en la librería La Dama Culta de la capital onubense, María ha presentado El enigma del oráculo, acompañada por Paqui Aquino, querida amiga nuestra, poeta y presidenta de la tertulia Nuevo Horizonte de Huelva. Cultivadora tanto de la prosa como del verso, publicó asimismo a comienzos de 2022 el poemario La luna huele a pólvora gastada, también con la editorial Pábilo, donde María construye 85 poemas libres que vienen refrendados por el prólogo del escritor onubense Ramón Llanes, siendo la ilustración de portada del artista David Morales Benito. La luna huele a pólvora fue uno de los protagonistas de la programación en la Feria del Libro de Huelva, que se celebró del 22 de abril al 2 de mayo. María, amiga, es todo un placer tenerte hoy con todos nosotros en la estantería. Buenas tardes a todos los oyentes de la estantería. Me llamo María Coronado, soy de Huelva y escribo para no dejar de soñar. Pertenezco a la tertulia Nuevo Horizonte de Huelva y a la plataforma de poetas de Huelva por la Paz. Quiero dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio por invitarme a este espacio radiofónico, Proverso, y a su programa La Estantería, donde la palabra convive con la ilusión y la emoción. También quiero dar las gracias a mi amigo Sergio Rufo Benavente, gran poeta y persona, porque gracias a él ahora os estoy hablando. Tomás Sánchez Rubio me pregunta que cuándo comencé a escribir y por qué. Desde que tengo uso de razón, aunque sea un tópico entre muchos escritores, me recuerdo siempre rodeada de libros, escribiendo cuentos y poemas. Un día me fascina el género fantástico y Tolkien. Tras ver la trilogía del Señor de los Anillos en el cine, decidí escribir una historia en la que se entrecruzaban mundos paralelos, aventura, seres increíbles y magia. Se convirtió en la trilogía del oráculo y la editorial Pábilo de Huelva en el año 2017 publicó la primera parte, que se titula La profecía, el oráculo de Sira I. La segunda parte, El destino de Sira, el oráculo de Sira II, fue publicada en el año 2019 y la tercera parte ha sido editada hace muy poco tiempo, en noviembre del 2022. Se titula El enigma del oráculo, el oráculo de Sira III. También la editorial Pábilo publicó en abril del 2022 mi primer poemario, La luna huele a pólvora gastada. Ahora os leeré partes del texto de los 3 libros y varios poemas. Espero que os gusten. El capítulo 1 de la profecía empieza de esta forma. Fue en Camarat, el reino de las hadas, donde se gestó la unión entre las deidades del Olimpo y las razas de Duir. Las doncellas blancas, que la isla de Clio honraban a los dioses y a la llama de la eternidad, invistieron a la hada Sira como emperatriz de aquel fantástico mundo. Un oráculo, con forma de medallón, simbolizaría la protección de sus habitantes y el acatamiento a las leyes del universo. En aquel preciado objeto se unificarían todas las energías de la creación, la fuerza de la naturaleza, el principio y el fin de todas las cosas,
la verdad y la mentira, la afirmación y la negación. En manos bondadosas atraería armonía y conciliación. Por el contrario, en manos malévolas, destrucción y contiendas. Los dioses también revelaron a las damas blancas que el oráculo ocultaría un enigma que solo sería descifrado por la ungida de Algís, una criatura que todos los pueblos venerarían y cuyo nacimiento sería ensalzado por los hijos de la luz. Ahí os dejo la primera parte o el inicio de la profecía. Ahora os voy a leer una parte del texto del segundo libro, del Destino de Sira, que a mí especialmente me gusta muchísimo. Y comienza de esta forma. Sira observaba el fuego que ardía en las chimeneas. Su corazón latía con más fuerza. Sus miedos habían desaparecido por completo y ya no se sentía aturdida por aquellos sueños que a veces le parecían tan reales. Existía otro mundo paralelo al suyo, en el que vivían seres fascinantes. Ella misma era parte de esa historia en la que sus predicciones no eran fantasías. Omobono le había dicho que poseía el don de la evidencia, el entendimiento de las lenguas olvidadas y la facilidad para comprender el lenguaje de los animales. Le narró todo lo relacionado con la profecía y le señaló aquella mácula con forma de tridente que ella tenía en su brazo izquierdo. Luego le habló de Algís y del fuego eterno, y Sira le oyó complacida, mientras Daniel no podía evitar contemplarlos con inquietud. Ni siquiera puedo decírselo a Noah o a Rebeca, ellos son mis amigos. Omobono miró las llamas rojizas y luego a la niña. Tú eres la única que debes decidirlo, pero tu seguridad es importante para nosotros, y cuantas menos personas lo sepan, más tranquilos estaremos todos. Anoche soñé con un lugar precioso. Había montañas de cristal y cascadas de agua. Sonrió. Noah estaba conmigo y con un grupo de fieles seguidores del oráculo. Éramos muy felices. El sitio al que te refieres es Lusain, el país de mis hermanos elfos. Las cordilleras que rodean aquel lugar parecen de cristal y las aguas que caen por estas son como lágrimas de diamantes. Hay emoción en tu voz, Omobono. Lusain trae a mi memoria recuerdos maravillosos, pero también desilusión y exilio. Allí se encuentra un amor distanciado en el tiempo y un secreto que te causa dolor. Omobono la observó sin parpadear. Sira le dio su mano y luego se abrazó a él. Ellas lo comprenderán. Omobono acarició con ternura el rostro de Sira, quien progresaba en sus dotes intuitivas cada día que pasaba. La ungida de Algís le preguntó minutos después. ¿Dónde empieza el conocimiento, Omobono? Los ojos del augur brillaron por la emoción. El principio de la sabiduría consiste en conocerse a sí mismo, pero la vida te enseñará a crecer como persona, y tu alma se enriquecerá con tus experiencias. Sé que tú, con el paso del tiempo, lograrás entender la razón de todas las cosas. ¿Duir es tan maravilloso como lo describes? Él la sintió. Cuando pises su suelo y percibas el olor que desprenden sus bosques, entenderás todo lo que te digo. Su nombre mágico significa puerta. Y efectivamente, desde Duir se abrían las 12 puertas del universo a este mundo en el que naciste y en el que vives. Dibujó una sonrisa en sus labios. Luego prosiguió. No obstante, todos te esperan allí. El oráculo lo presiente, percibe tu cercanía, tu aliento, tus latidos. Sira volvió a abrazarse al elfo. ¿Por qué 12 puertas?, le preguntó segundos después. Porque el número 12 es el símbolo del orden cósmico, de la perfección y de la unidad. Omobono, has dicho se abrían. ¿Ya no es posible? ¿Por qué? En el pasado, los hijos de la luz viajaban a través de un portal dimensional a tu mundo. Este permitía ir y regresar a ambos lados sin ningún contratiempo y... ¿Dónde se hallaba?, le preguntó la niña interrumpiéndolo. Omobono se aclaró la garganta antes de continuar. En el templo de Algís, que se encuentra en la isla de Clio, el viajero tenía que atravesar un largo pasadizo que le conducía a unas escaleras por las que se descendía a un subterráneo. Allí había 3 caminos a elegir. El de la derecha
representaba el pasado, el del centro, el presente, y el de la izquierda, el futuro. Omobono miró fijamente a Sira y le acarició el cabello. Solo los hermanos iniciados en la sabiduría ancestral podían adivinar cuál era el correcto, pues los otros dos eran ilusorios y se concibieron para confundir a los enemigos de la luz. La pequeña le sonrió y el elfo le correspondió. El elegido accedía a un corredor donde se hallaban las 12 puertas del universo y los correspondientes símbolos del zodiaco. Este las iba rebasando, una tras otra, hasta llegar a una estancia en la que se encontraba la esfera eclíptica de las constelaciones, con la que se abría el portal dimensional. El viajero ponía la mano derecha, que es la del destino, en cada signo, y la esfera se iluminaba reconociéndolo. Por eso podía franquearlas, musitó Sira, como si lo estuviera viendo en ese instante. Omobono asintió complacido. Bueno, ahí os dejo la segunda parte, una parte del texto de la segunda parte. Y ahora os voy a leer cómo comienza el capítulo 1 de la tercera parte del Enigma del Oráculo. Perdón. Las horas se manifiestan en una palabra, en un sentimiento, en el latido de una nube o en el crujido de una hoja que busca sombra en la tierra. Las horas vuelan entre nuestros recuerdos, nos seducen, nos atrapan en su esencia. Para ellas somos su memoria, su corazón, el ahora, el adiós, el pulso que rompe la monotonía del silencio. Siempre nos perdemos en su latente camino hacia la eternidad, siempre. En el castillo de Alnair, las horas palpitaban en todas las miradas, se oían como un rumor de pasos, se sustentaban en el filo de cualquier rendija, vigilantes, buscando la agitación del momento, mientras se ultimaban los preparativos para la aventura que pronto emprenderían Sira y sus valerosos amigos. Omobono había trazado un mapa con los territorios donde se encontrarían las gemas, los cristales y el oro del oráculo. Todos lo habían estudiado y estaban de acuerdo en franquear primeramente las montañas de Esaín, una zona de erizadas cumbres, caminos tortuosos y afiladas rocas que los conduciría hasta el valle de Frigia, donde se hallaría el árbol de la vida. Una antigua leyenda narraba que Frigia, una diosa que velaba por la avenencia de los habitantes de Duir, se transformaba en aquel sagrado árbol cuando los primeros rayos del sol acariciaban su cuerpo, y en mujer cuando la luna iluminaba su torcido tronco y sus puntiagudas ramas. Frigia proporcionaba agua a los olivos que crecían en la llanura, podaba sus resecas ramas y recogía sus frutos para luego obsequiar con ellos a los viajeros que adivinaban sus acertijos. En el pasado, ella había entregado a los reyes del norte y del sur la amatista de la fraternidad, que posteriormente se engarzó en el oráculo. Tras el hurto del medallón, aquella piedra preciosa habría regresado otra vez a sus manos. Bueno, y ahora os voy a leer unos poemas de La luna huele a pólvora gastada. El primero que os voy a leer se titula Me aferro a ti. Me aferro a tu esperanza, a tu sonrisa perfumada de jazmines, a tus sueños envueltos en ternura, a tus manos que destierran mis tristezas. Me aferro a la mañana que nace en tu boca, a la tarde que se espeja en tus ojos, a la madrugada que dormita en tu piel poblada de luciérnagas. Y te busco en todos los versos, en las sombras que perfilan los árboles, en la infinita desnudez de la tierra, en el temblor de una gota de lluvia. Te busco en el suave aroma del café endulzado, en los geranios que prenden del balcón y hasta en las nubes que pintan huecos en el tejado. Yo me aferro a ti, a tu voz, a tu esencia, a tus pasos, y te amo. Ahora os voy a leer un poema que se titula Nací princesa. Nací princesa, aunque hoy nadie me cree. Viví en un castillo de cristal con hadas y duendes. Mi sangre era azul y mis cabellos resplandecían como los de Rapunzel. Nací princesa.
en un mundo colmado de sueños, historias entretejidas en las estrellas y sonrisas prendidas en los árboles. Sin embargo, para ellos solo soy tejedora de cuentos inventados, autora de camisas planchadas, esposa de besos que trasueñan memoria y perfume, esclava de objetos amados, fumigadora de pesadillas errantes, cocinera de retales rotos, hacedora de lunas etéreas, pitonisa de hilos invisibles, equilibrista de cables tendidos y mujer de lluvia y sílabas eficientes. Nací princesa, soy princesa, seguiré siendo princesa, aunque hoy nadie me crea. Ahora os voy a leer un poemita que se titula 13 rosas y es un homenaje que hice a Julia Conesa y a todas las rosas que fueron fusiladas. Ellas respiraron los largos silencios de la madrugada, envueltas sus frentes en la tortuosa despedida. Nadie percibió el delirio del pulso, ni las vértebras de los soldados que encañonaron a la muerte. En la tapia del camposanto solo se oyó un estallido de balas, un quebranto de huesos y un leve latido de rosas moribundas. Después, el amanecer acunó sus frágiles osamentas de pétalos ensangrentados, mientras los verdugos, como sombras de metal, ensalzaban sus fusiles. Que sus nombres no se borren de la historia, que sus voces no las devore el tiempo. 13 rosas, 13 mujeres, aún duelen en el pasado imperfecto del todo, aún aletea el dolor en la memoria, ahondan los besos perdidos, en las fatuas retinas del miedo y en los sueños sepultados en el infinito. 13 mujeres, 13 rosas. Mujer Luna es un poema que para mí significa muchísimo, porque mi poemario es un homenaje a la mujer y a la luna. Y en este pues diremos que se junta todo lo que deseo del poemario. Mujer Luna. En el espacio de la Te maquillarás, donde comentamos habitualmente en cada programa sobre la arquitectura etimología de de un unas cuantas alquímico palabras y firmamento, expresiones pertenecientes libre a de nuestra rica espina, lengua castellana, libre de ovulaciones, continuaremos esta semana libre de espejos, refiriéndonos a algunos términos libre de de cuyo culpa. origen, a pesar de seguir Mientras siendo se van más o menos deshojando habituales hoy día, fases de tu hemos lunación, perdido ya la conciencia. la noche palpitará en tu Empezaremos boca. esta tarde por dos sustantivos Después, bastante te relacionados entre sí. sumergirás en el acuoso infinito. Se trata de melindroso, Allí, donde los melindrosa y ángeles de remilgado o remilgada, remilgarán de tuyo. ambos términos cargados de una clara connotación negativa. Solamente puedo Melindroso decir que proviene del muchísimas melindre, gracias que a todos aparece los oyentes definido de la como la estantería delicadeza o el y a escrúpulo Tomás Sánchez excesivo en Rubio por acciones, gestos o facilitarme la palabras. Sin colaboración en esta embargo, existe un maravillosa significado iniciativa. más antiguo, Un gran que es el de abrazo dulce y pequeño muchísimos de besos pasta de desde mazapán Huelva. con Gracias, base de gracias harina a y miel. todos y a todas. Su nombre provendría del melitulus, dulce como la miel, proveniente a su vez de melmelis, miel. No obstante, Corominas, en su diccionario, relaciona melindre con melide, vocablo de la épica medieval francesa, aplicado a un lugar ideal, un paraíso en la tierra, jardín de la leche y de la miel, que daría lugar asimismo al nombre de la isla mediterránea de Malta. En cuanto a remilgado, procede de la palabra remilgo, gesto de reparo o delicadeza exagerada, afectada y cursi, que se formaría con un prefijo intensivo re sobre el latín melicus, variante de melitus, que significa de miel o mielado. Por tanto, algo remilgado resultaría ciertamente empalagoso. Otra palabra curiosa que traemos hoy al programa es alfeñique. Provendría esta palabra del árabe hispánico alfainit, que a su vez se tomó del sánscrito fanita a través del persa, haciendo referencia a una especie de palito negro confitura apropiado para la tos, con base de azúcar pura de caña preparada en una pasta alargada y retorcida a la que pueden sumarse otros componentes. Se haría muy popular este dulce en nuestro país a partir de época musulmana.
Traemos ahora a colación la palabra chiquilicuatre, que en verdad es una voz valenciana que se diría en castellano chiquilicuatro, un insulto que ya era corriente en el siglo XVIII con el significado de zascandil, don nadie, pelanas, o bien una persona de cuya apariencia raquítica pues provocaría la mofa de las personas de su alrededor. Con este significado aparece ya en descripciones de Benito Pérez Galdós o de Juan Valera. La anterior palabra, chiquilicuatre, nos serviría para referirnos a chico, un término de uso pues más que habitual, ¿no? Frecuentísimo en español, y que provendría del latín quicum, con 3 C, cosa de poquísimo valor, insignificante, préstamo a su vez del griego antiguo kikos, en referencia a la corteza de la granada. Compárese con el catalán chic, pequeño, el gallego chisca, pequeña cantidad de algo, o el italiano chica, que se utiliza para decir nada de nada. Mis tías sacaban unas sillas al fresco de la noche y hablaban de la nada, pero todo tenía una armonía inusitada. En la mirada de la tía Pepa comprendimos el miedo y la ternura. Reía con jazmines en el pelo. Mi abuela la sacó de un manicomio y le compró un vestido de lunares, la ropa en los cordeles, y en la cal una salamanquesa sobre el muro. Sentados en el poyo de la pila, ajenos a su grieta, las horas pasaban. El poema que acabo de leer se llama Verano y pertenece a nuestro siguiente autor. Pienso que se trata de una magnífica tarjeta de presentación de su poesía, aparte de ser una bellísima evocación de aquellos veranos de tertulia en la puerta que tanto de nosotros hemos conocido y con cariño recordamos. El jueves 24 de noviembre, presentado por los escritores Diego Valle y Jesús Beades, nuestro siguiente invitado de esta tarde en la estantería daba a conocer su último poemario, Alguna otra vida, de la editorial Alegoría. Fue en la Sala Helvetia de nuestra ciudad. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a David Jesús Calzado Molina, que es un autor de amplia trayectoria y que no podía faltar en nuestro programa. En Alguna otra vida reúne sus libros publicados hasta ahora: Planto de Gilgamesh, Cuaderno de Costa, Malas Artes y otro inédito, Los Espinos, que ve la luz aquí por primera vez. Poeta de la infancia, de la nostalgia y de los sentidos, pero también evocador de múltiples referencias culturales, tanto literarias como cinematográficas, para mí es un privilegio contar con su presencia hoy en la estantería. Muchas gracias, David. Bienvenido a esta que es tu casa. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de la estantería y un abrazo estrecho a mi querido y admirado Tomás Sánchez Rubio, que me ha invitado a participar en el programa, me ha dejado venir con mis libros de poemas para colocarlo en los anaqueles de este espacio y de este tiempo. En Alguna otra vida es el título de mi poesía reunida, que casi que se acaba de publicar a finales del año pasado, de 2022, salió de prensa, editado por Alegoría, que es una pequeña editorial sevillana con la que yo ya había publicado otros títulos. En Alguna otra vida reúne los 4 libros de poemas que he alumbrado hasta la fecha, más una selección inicial, una selección muy breve de poemas adolescentes previos a la publicación de mi primer libro, que tienen en común el haber sido publicados en libros colectivos. Esos poemas habían sido publicados exentos en libros colectivos. En concreto, En cualquier tiempo pasado fue, que es un libro publicado por la editorial Y y el Instituto Andaluz de la Juventud en 2001, y Aquí ahora, publicado en 2008 por la editorial madrileña Cronopio. Esa selección de poemas juveniles da la pista sobre núcleos temáticos que después aparecerán en el resto de mi obra.
Y esto me ha resultado muy curioso al releer la obra y al preparar el volumen, porque no era consciente que ya desde el inicio estaban latiendo los mismos temas que después una y otra vez volverían a aparecer en los poemarios que he ido publicando. El primer poemario como tal es de 2011, fue publicado también por la editorial Alegoría y lleva por título Planto de Gilgamesh. En ese primer poemario me sitúo detrás de la máscara del héroe sumerio, del legendario héroe que se enamoró de Enkidu y cuando éste muere pues toma conciencia del carácter mortal de la existencia. A mí me sirvió esto para reflexionar sobre el fin del amor y sobre el desamparo y la llaga hiriente que nos deja muchas veces cuando termina una intensa historia de amor, sobre todo si es una historia de amor primera, que es el caso que se aborda en el libro. Es quizás de todos los libros que he publicado hasta la fecha el que tiene poemas, diría yo, más inexactos, por decirlo de alguna manera, o sea, poemas más primerizos, pero aún así me parece que tiene un tono logrado, hay un tono muy solemne, se utiliza un metro mucho más clásico que en el resto de libros que componen el volumen. Y si destaco algún valor de ese primer libro de Planto de Gilgamesh es que creo que no, aunque tenga textos primerizos, no es exactamente un libro juvenil al uso, porque ya lo publiqué cerca de la treintena, aunque como digo reúne poemas escritos durante la década de mis 20 años. Muchos de los poemas que se reúnen son antiguos. Sin embargo, sí creo que tuve la suerte, la fortuna, que entonces no veía, de publicar tarde. Yo no publiqué mi primer libro hasta casi los 30 y los poemas anteriores están publicados aquí y allá en revistas perdidas, en fanzines imposibles en los que participé. Y ya digo, solo he incluido una selección inicial de esa poesía más juvenil, la que me parecía que tenía mayor calidad. Tras Planto de Gilgamesh, que es un libro, como digo, de un tono amargo, apareció un libro de luz. Cuaderno de Costa fue mi segundo libro, también lo publiqué en la misma editorial, en Alegoría. Y Cuaderno de Costa es la historia de una resurrección tras el dolor inicial de la pérdida, en este caso es una pérdida amorosa, el fin del amor, que se refleja en Planto de Gilgamesh. En Cuaderno de Costa me encuentro con poemas, y digo me encuentro porque lo vuelvo a releer y yo mismo redescubro lo que escribí en ese momento. Entonces me encuentro aquí con poemas que reflejan las ganas de vivir, los nuevos comienzos y todo con un telón de fondo maravilloso porque todos los poemas están ambientados en la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz es probablemente la que a mí me salvó del desamor, del desaliento, me insufló nuevo aliento y me cargó las pilas. Y en estos poemas se aprecia, o sea, leemos poemas con títulos como Torre Tavira o Espigón, Aguamala, Algas, que dan la sensación de estar viviendo a orillas del paraíso, como no podía ser de otra forma. A esos poemas más circunstanciales, aunque había en ellos una hondura reflexiva, pero no dejan de ser poemas circunstanciales, le siguieron poemas de tono muy distinto en el tercer libro que publiqué, en este caso con otra editorial, con Ediciones Enuida, y que llevó por título Malas Artes. Tiene como nexo común todos estos poemas que están escritos en prosa poética, salvo el primero, el que abre el libro, que se titula también Malas Artes. Todos los poemas están escritos en prosa poética. La prosa poética a mí siempre me ha interesado mucho. Desde muy adolescente cayó en mis manos Ognos de Luis Cernuda y después, pues leí el Variaciones sobre temas mexicanos del mismo autor, por supuesto, Platero de Juan Ramón y más tarde Muñoz Rojas. O sea que a mí la prosa poética y la prosa poética francesa, evidentemente, me ha interesado y yo quise en este poemario
adentrarme en la prosa poética, es decir, prescindir del verso, de la musicalidad del verso, e intentar encontrar un eco de musicalidad en el renglón seguido y transmitir emociones y reflexiones líricas en textos muy sucintos, textos muy breves que necesitan necesariamente de una participación activa del lector para ser comprendidos. Hay una sesión en este libro donde se recrean películas del cine, de la historia del cine. Es una selección caprichosa. Viendo ahora y repasando los directores que aparecen y las películas que se recogen, es una selección caprichosa. Hay cine español, hay cine francés, hay cine alemán, pues no sé, por dar algunos títulos, Freaks de Todd Browning, Match Point de Woody Allen, La Ronda de Max Ophüls, Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini, Paulina Laplace de Eric Romer, El espíritu de la colmena de Víctor Erice. Como digo, es una selección caprichosa, no intenta crear un canon de ningún tipo, de películas que me acompañaron en mi vida y que quería hacer un ejercicio de éfrasis, hablar de esas películas. Evidentemente el juego está montado de tal manera que se puede sostener el poema sin necesidad de haber visto la película previamente. Eso es lo que intenté. Después leeré algún poema de esta sesión para que se entienda lo que digo. Al final, como pasaba con Gilgamesh, los poetas siempre hacemos lo mismo. Aunque utilices un mito, utilices una película del cine como pretexto, acabamos hablando de nosotros mismos. Entonces, si yo hablo de un héroe sumerio, de los inicios de la civilización, estoy hablando al final del desamor que sentí en un determinado momento de mi vida. Y si estoy hablando de, pues no sé, Cantando bajo la lluvia, estoy hablando también de un momento vital propio que trasciende los márgenes de la propia película, de la narración fílmica. El último libro inédito hasta ahora, porque se publica por primera vez junto a los 3 anteriores, que sí que habían sido editados, como he ido explicando, se publica en este volumen de poesía reunida, se titula Los Espinos. Los Espinos, que es el libro de 2022, en él recupero el verso como cauce expresivo, abandono de momento la prosa poética y me centro en recordar al niño y al adolescente que fui y que habita todavía en mí. Son cuadros, escenas que recuerdan momentos muy concretos de mi vida y que pueden ser reconocibles en la existencia de cualquiera, desde una tarde-noche en el parque con amigos adolescentes, bebiendo cerveza y soñando con un futuro, hasta un viaje hasta la playa, alguna tarde en la facultad antes de un examen, y otras escenas más de la infancia, la compra junto a mi madre, el verano junto a mis hermanos, también en la costa, un día que te lleva a tu madre a sacarte sangre, el olor de los puerros al fuego en una tarde de entre semana aromando la casa. Estos poemas pretenden trasladar al lector a el espacio concreto de la infancia, de la juventud, más que perdidas, abolidas, porque ya he decidido que he dejado de ser joven y que he dejado de ser niño, aunque, como digo, el niño y el joven siguen habitando dentro de mí. Para acabar, querría leer, por no extenderme mucho más, algunos poemas, muy pocos. Dije que iba a leer uno de la sesión de cine de Malas Artes, que es el tercer libro, y por ahí empiezo. Voy a leer un poema que se titula Little Joe y que está inspirado en la película Flesh de Paul Morrissey de 1968 de la factoría de Andy Warhol. Todos quieren a Joe, el calor de su cuerpo, el roce de su barba a contrapelo. Todos quieren probar el ácido sabor de su piel sempiterna, besarle los tobillos, palparle las axilas, acariciar el muslo, ceñirle la cintura, morderle los pezones, hurgarle la entrepierna, lamerle las heridas. Todos quieren que Joe sea solo para ellos,
que no mira a los otros y se olvide de aquellas. Todos quieren que Joe les prenda un cigarrillo y ver amanecer allí, del otro lado. Este poema, en prosa poética, pues está inspirado, como digo, en una película. Del último libro voy a leer un poema que se titula Los puerros, a ver si aparece y lo encuentro, que, pues, como decía antes, intenta reflejar una tarde cualquiera de entre semana, cuando uno es pequeño y en la cocina se está preparando la cena y la casa se llena del olor de un sofrito. El poema Los puerros dice así: no te sirven las hojas de los puerros, aunque hieran sus lanzas azuladas y el verdor de sus tallos te conmueva. Has tajado de un haz la blancura pequeña de sus días y su olor penetrante te recrea, tras aquel delantal parapetada, la imagen de tu madre en la cocina. La esencia de aquel bulbo fue tu infancia. Has creído volver en el olor al beso de tu madre y al de todas las madres, a la nuca del niño, palpitante en colonia, empapada en sudor. Un sofrito en el fuego lentamente, aromando la casa entre semana. Tras el baño, pijama y calcetines, la almohada y su abrazo, la ternura y el sueño complacido, cuando el mundo brillaba en cada esquina y cada esquina era un mundo sin fin ante nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Tomás. Muchísimas gracias por vuestra paciencia a todos los oyentes. En alguna otra vida se puede encontrar en la página web de la editorial que lo edita, en Editorial Alegoría, y también en cualquier librería, pues tiene distribución en España. Espero que sigamos encontrándonos siempre en la senda, en el camino de la poesía. Un abrazo fuerte a todos. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento, Patinaje y Caos, breve e inquietante relato, nos muestra cómo el imprudente deseo tan humano de libertad, que creemos propio de seres superiores como nosotros, puede llevarnos, en un abrir y cerrar de ojos, a la perdición y al caos. Y es que efectivamente, amigas y amigos, al final no somos nada. En el pasado mes de agosto fue escrito el siguiente Patinaje y Caos. Recuerdo ahora la primera vez que lo vi entrar silencioso en la pista de patinaje en que se convierte este lago en los meses más fríos del invierno, aunque no era nuevo en la región. Si le hubiera podido ver las manos aquella primera tarde o las otras que le sucedieron en los numerosos días en que acudió al lago, tal vez hubiera podido adivinar con ellas, o a través de ellas, o en ellas, lo que iba a suceder, y lo hubiera podido avisar tal vez antes de aquello, milenios antes de aquello. Pero siempre que venía lo hacía con sus manos enguantadas y con el niño detrás, haciendo al principio como que patinaba, pero torciendo los pies hacia adentro, como hacen los que aún no controlan ni la velocidad que alcanzan las cuchillas, ni el difícil equilibrio sobre este bello lago durante los meses más fríos del invierno. En cambio él, el padre, creo, siempre tan erguido, tan firme y tan veloz, tan seguro, tan confiado, tan conocedor de sus límites y de los límites del lago, de sus senderos invisibles y de su fina capa de hielo cuando se aproxima la primavera. No obstante, para seguridad de todos los usuarios del lago, el muchacho del consistorio venía todas las mañanas y tardes a colocar las balizas que señalaban los márgenes de la pista. Más allá de ellas, todo se volvía incierto, quebradizo, inseguro, caótico y mortal.
No diría del hombre que patinase, más bien volaba sobre la superficie parduzca y helada del lago. A veces agarraba de la mano al niño y lo lanzaba dibujando una violenta curva, y el chico se deslizaba veloz y sonriente sobre la superficie infinita o casi de hielo. Ahora recuerdo también las carcajadas infantiles resonando en la oquedad del valle. A veces tengo la extraña sensación de que hace años que no dejo un instante de recordarlas, y entonces recuerdo que las recuerdo y me atraganto y me acaloro con tantas imágenes hasta que rompo en un mar de lágrimas. Entonces logro olvidar los recuerdos por unos instantes. No todos. No puedo dejar de recordar el color verde oscuro de los ojos del hombre, como el verde oscuro del bosque del otro lado de la orilla del lago, que tal vez el hombre llegara a divisar tras la niebla. Y en sus ojos la mirada orgullosa de quien se sabe poseedor de una fuerza poderosa, capaz de lograr transformaciones y dichas propias o ajenas. Pero esto solo lo supe más tarde, cuando logré ver su mirada terrible. Si le hubiese podido ver los ojos aquella primera tarde o en los días sucesivos, tal vez hubiera podido adivinar o intuir en ellos, o al trasluz de ellos, o con ellos, cómo se iba a quebrar el espacio y el tiempo de ese individuo esbelto y confiado, seguro, que verdaderamente volaba sobre la superficie del mundo, con la tranquilidad y la confianza de quien se sabe capacitado para todo, conforme con todo, conocedor de todos los enigmas y los caminos en cualesquiera que fuesen las posibles encrucijadas. Pero recuerdo que entonces no pude ver sus ojos, porque siempre los traía encerrados detrás de unas oscuras gafas de esquiador. Seguros en su vitrina, sus ojos en libertad no me hubieran podido ocultar la verdad que escondían o que encerraban, la libertad eterna y sin límites, el monstruo sabio y atroz que siempre duerme debajo de la cama. Sabemos todos que ahí yace, aunque nunca lo queramos admitir, la desesperación y el horror que ocultan y guardan todos los sueños, el inframundo de todos los mitos en el que nos encontramos cuando no sabemos dónde estamos o hacia dónde nos dirigimos, todo lo que no comprendemos, todo lo que no conocemos, ese lugar donde guardamos todos nuestros miedos. También puedo recordar sus gestos, pero estos no lograron anunciarme tampoco ningún avanzado desenlace, ningún mal augurio, salvo quizá la libertad y la seguridad de sus movimientos que no podían eludir pensar en la soberbia divina que desplegaban a su alrededor. Era bello verlo deslizarse veloz por la delgada superficie del lago. A veces creo recordar que una vez casi le llegué a anunciar que la libertad es la forma en que nos seduce el caos, que no puede haber verdadera libertad sin caos, sin sorpresas, sin la ausencia absoluta de preconcepciones o de impulsos necesarios, inevitables. Aquellas libertad y seguridad de movimientos anunciaban, recuerdo ahora, que aquel individuo delegado conocía perfectamente el terreno que estaba pisando, o sobre el que estaba patinando. El lago debía ser un territorio conocido y 1000 veces explorado. Tal vez él errase y creyese que para el niño también lo era, o que agarrado de su mano, a través de su mano él podía comunicarle su conocimiento, su saber, o que el niño pudiese verse recogido por el mismo magma que emanaba de su ser, con su experiencia, con su saber impregnado a pesar de sus movimientos lentos y dubitativos, a pesar de sus cuchillas en ángulo agudo sobre la línea que marcaba la superficie de hielo, o de sus rodillas pegadas entre sí, mientras balanceaba sus bracitos adelante y atrás. Debe ser algo así como la estructura o el fundamento de la moral, la seguridad que da en el conocimiento del lugar y la jerarquía de la autoridad o del poder, el reconocimiento de todo ello por los demás, quién sabe. Cientos de millones de años no transcurren en balde. El pasado se prolonga en el presente y se extiende hacia el futuro como se extendía la delgada superficie helada, lisa y rayada del lago, hacia la zona de las balizas, perfectamente marcada y delimitada, visible a más de 50 metros, presente en las cabezas de todos los patinadores y del hombre también, pero tal vez ausente en la del niño, que de repente se desprendió de la mano del hombre, justo en el momento en que empezó a adquirir velocidad, y justo también, terrible coincidencia, en que el hombre sintió cómo su tobillo se torcía sobre la superficie del agua
de su cuerpo era lanzado hacia el hielo. El plan previsto comenzaba a imponerse, soberbio, poderoso, seguro y libre, necesario, caótico, desventurado y mortal. Recuerdo el rostro del hombre pegado a la superficie helada del lago, sus gafas de esquiador rotas sobre el frío suelo y su mirada asustada ahora, incrédula, alarmada, que se deslizaba sobre la pista de patinaje como si ésta fuera un espejo maldito, buscando la figura del niño que se deslizaba también ahora velozmente hacia la zona de balizas. Recuerdo también sus ojos verde oscuros, como verde oscuro era el bosque a la otra orilla del lago, como verde oscuros eran los abetos espigados, como lanzas verticales prestas a entrar en combate. Después el desenlace fue el esperado. De nuevo el orden, la seguridad de lo que debe ser y ocurrir, que se impone inexorable. El niño que se desliza hacia la zona prohibida, el niño que gira su cabeza buscando la figura y la mirada del hombre, dibujando en su rostro una sonrisa inocente, tal vez para anunciarle al hombre con orgullo de niño lo veloz que sabía patinar, lo bien que aplicaba las enseñanzas del hombre o del padre. Sus miradas seguían conectadas como apenas unos instantes antes estaban conectadas sus manos. Después de esa sonrisa, nada más, lo esperado, lo prometido, lo que debe ser, lo que es, lo que existe, lo que hay, la figura del niño que desaparece imbuida bajo la superficie de hielo. La primavera a veces se adelanta por estas regiones heladas. El padre que se levanta, que vuela hacia las balizas, que grita, que llora, su cuerpo débil ahora impotente, minúsculo, empequeñecido, sus manos torpes ahora, su silencio inexistente ahora, su mirada de hombre solo, impotente, indefenso, inútil, hueco. ¿Para qué querría manos quien no puede agarrar con ellas? Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolverle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expiran, recoger los rumores, las quejas y en plancha de bronce grabar su armonía. Tiempos que fueron llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. Ay, ¿en dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro poema también perteneciente al libro En la orilla del Sar, de nuestra admirada Rosalía de Castro. Aunque, como hemos dicho, nació en Santiago de Compostela, Rosalía pasó gran parte de su vida en Padrón, villa que alternaría como lugar de residencia con otros pueblos y ciudades como Ortoño, Lestrobe, Madrid y A Coruña. A día de hoy, en Padrón puede visitarse la conocida como Casa de Matanza, hogar en el que Rosalía de Castro vivió con su marido Manuel Murguía y sus hijos desde 1883 hasta su fallecimiento debido a una grave enfermedad el 15 de julio de 1885. Esta casa, en la que Rosalía escribió su última obra En las orillas del Sar,
sería adquirida por el Patronato Rosalía de Castro en 1947 y habilitada como casa-museo en 1972. Junto a Eduardo Pondal y Curros Enríquez, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del resurdimento de la cultura gallega en el XIX, por su aportación literaria tanto en prosa como en verso, y tanto en gallego como en castellano, y por retratar en su obra una alegoría nacional de todo el pueblo gallego. La publicación, en 1863, de sus Cantares gallegos supuso un golpe estratégico de enorme trascendencia para el futuro de las letras galaicas y para la consolidación de un incipiente sistema literario gallego. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya parecido de interés. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.